Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, un verdadero placer el estar con ustedes en esta ocasión. Y bueno, pues hoy el tema es el turismo. Aunque pues el turismo tiende gradualmente a recuperarse, ya sabemos el golpe tan brutal que le dio la pandemia, pero bueno, poco a poco se empieza a caminar. El problema es que, bueno, pues se han interpuesto algunos brotes de la pandemia, el famoso Omicron, que pues han afectado. Y esto se ve en algunos destinos, sobre todo en la actividad de enero-febrero, se ven en algunos destinos el impacto que ha tenido, que tuvo el Omicron. Pero bueno, pues suponemos que este 2022 será mejor, aunque está el tema de la inflación, está el tema de la guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania, pues es un factor que afecta mucho al turismo, afectará mucho a los flujos turísticos. Pero bueno, pues hoy platicaremos de este tema con Francisco Madrid. Él es el director general del Centro de Investigación y Competitividad Cicotur de la Universidad Anáhuac. Y bueno, pues qué tanto se mejorará el turismo en este 2022, ¿será bueno, será malo? Bueno, pues platicaremos con él. Y como todas las semanas, nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión también platicaremos de un tema que tiene que ver con la guerra, el petróleo, la problemática que viven los países europeos por la dependencia tan alta de Rusia en el petróleo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer por parte de los países occidentales para enfrentar esa posible desabasto de petróleo y gas en Europa? Justamente es el tema. Lo invito a que se quede con nosotros en esta ocasión aquí en Don Dinero. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Como le decía, vamos a platicar acerca del petróleo. Hay movimientos con la guerra en el rompecabezas de la producción, del abasto, de la demanda de este energético tan importante como es el petróleo, por supuesto también el gas. Hay dificultades en el caso de Europa por la enorme dependencia que hay con Rusia. Y justamente este es el tema. Platicaremos con Claudia Angélica Rodríguez, que ya está en la línea. Claudia, adelante, qué gusto saludarte como siempre. Pues igualmente, Alberto, y a nuestros amigos de Don Dinero, un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y bueno, pues sí, definitivamente Occidente pues está trabajando a marchas forzadas para tratar de sustituir las importaciones de gas y de crudo que se han prohibido desde Rusia. Pero el tema pues no es tan sencillo. Por ejemplo, Canadá, que se ha mostrado más que dispuesto a surtir a Europa, pues enfrenta un obstáculo muy sencillo. Casi todo lo que exporta, lo exporta hacia Estados Unidos. Estados Unidos, a su vez, ahora mismo busca crudo para procesar en todos lados. Se habla hasta de que ya se acercó a Venezuela y le dijo que pues va a eliminar algunas de las sanciones económicas que le mantiene si se compromete a cierta exclusividad de proveeduría de petróleo con Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tiene capacidad para producir más. De acuerdo con Toby Rice, que es el presidente ejecutivo de EQT Corporation, que es la firma más grande de producción de gas natural en Estados Unidos, sí, dice que Estados Unidos puede fácilmente reemplazar al gas ruso en Europa, porque pues su país tiene la capacidad para cuadruplicar lo que produce hoy de aquí al 2030. Ahora, bueno, se oye muy fácil, ¿no? O sea, pero pues hay que recordar que, por ejemplo, también estamos hablando del gas shale. El gas shale resulta rentable cuando estamos hablando de precios tan altos como los que hemos vivido en las últimas semanas, alrededor de los 100 $100 por barril. De acuerdo con los expertos, no se trata solamente de tener disponibilidad y de tener voluntad. Por ejemplo, en Europa faltan terminales tanto de exportación. Estados Unidos tiene el mismo problema. Tiene 8 terminales de exportación y ya autorizaron 14 terminales más, ¿no? Para el gas natural licuado. Pero bueno, pues obviamente el proceso desde la inversión hasta que
comiencen a operar estos puertos, pues toma años. Además, hay grupos ambientalistas que se oponen a la construcción de estas terminales. De hecho, por ejemplo, 100 grupos ambientalistas recientemente presionaron a las firmas de inversión, a las firmas que pueden prestar también dinero a estos recursos para que dejen de financiar justamente la construcción de nuevas terminales de gas natural licuado, ¿no? Entonces, existe también el tema de que en Europa, pues no todos tienen la capacidad. España y Francia son los países que tienen la mayor capacidad de importación de gas natural. El Reino Unido está en segundo lugar, pero por ejemplo, Alemania no tiene terminales de acopio de gas natural porque obviamente estamos hablando de economías muy desarrolladas que dependían de gasoductos, ¿no? Entonces no tienen esas grandes terminales. Así es de que queda mucho en el camino por andar y no es un tema que se vaya a resolver tan fácilmente, Alberto, este tema de poder, de que por más de que Occidente, que los grandes productores de gas y de petróleo estén dispuestos a apoyar a Europa en esta guerra, en lo que tiene que ver precisamente con la proveeduría de gas y de crudo, pues no es tan sencillo. No es nada más de las reuniones y que se junten y que se hable y se diga, sí, yo lo voy a hacer y todo esto, sino que estamos hablando de inversiones de millones de dólares y de años para que se puedan concretar. Ahora, Claudia, uno se pregunta, ¿por qué Europa decidió tener tal dependencia en un tema tan importante, tan estratégico como es el petróleo y el gas natural de Rusia? Es lo que uno se pregunta, ¿no? Sabemos que pues Rusia siempre ha tenido pues una política, digamos, reservada en cuanto a su quehacer internacional. Ciertamente se había acercado recientemente a Occidente, pero pues como que sí llama la atención, ¿no? El que se haya confiado de esa manera en Rusia y ahora que se enfrenta pues un tema beligerante por parte de Vladimir Putin y pues digamos Europa, el caso de Alemania que tú mencionabas, pues ves que se encuentran en una circunstancia complicada porque bien lo dices, sí hay voluntad, hay ganas, hay capacidad, se puede abastecer, pero la infraestructura no está ahí. Entonces, pues es un tema bastante complejo el que estás trayendo hoy a la mesa. Pues supongo que fue un tema de eficiencia, de costos, ¿no? Era barato, estaba dependiendo de Europa del Este de mano de obra barata, ¿no? Igual que en América del Norte, México puede ser el que compense ese tipo de eficiencias de operatividad, pero finalmente hoy han surgido esas debilidades y bueno, pues vamos a ver qué ocurre, pero lo que es un hecho es que este tema de las cadenas de proveeduría que tanto preocupó en 2021 y que se dijo que se iba a arreglar en el 2022, por supuesto que no va a suceder, ¿no? Bueno, pues bien lo dices. Gracias, Claudia, te agradezco mucho. Muy, muy interesante tu comentario, como siempre. Al contrario, y por aquí nos vemos la próxima semana. Amigos, si me permiten, voy un corte muy rápido y regreso ya con la entrevista. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí en Don bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La Casa Por existía desde hace el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bueno, y está con nosotros Francisco Madrid, él es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística, el Cicotur. Y pues Francisco, muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar en esta ocasión. Con mucho gusto, Alberto, como siempre. Un gusto, Francisco, que nos acompañes. Francisco, bueno, pues ya hay números, digamos, del desempeño del turismo en el primer trimestre. Y bueno, pues ya sabemos, el tema de la pandemia es un tema que nos ha venido afectando
bueno, al turismo le ha venido afectando de manera más importante que otras actividades. Y creo que se siente también en el primer bimestre del año, pues en algunos destinos turísticos, el daño que generó, digamos, el tema de la pandemia, el Omicron. ¿Qué tanto nos afectó? ¿Cómo estás viendo el año? El primer bimestre es muy importante. Bueno, en general, el primer semestre es muy importante. Francisco, tú nos corregirás por el tema del frío, por el tema de los visitantes que vienen de Estados Unidos, de Canadá. ¿Qué estás visualizando, Francisco? ¿Cómo estás viendo el turismo en este arranque del año? Hay que, digamos, separar lo que tiene que ver con el mercado internacional de lo que tiene que ver con el doméstico, ¿no? Sí. En la parte internacional, efectivamente, como tú dices, han sido tiempos muy difíciles para la actividad turística, aunque en general, desde la segunda mitad del semestre pasado, vimos una muy importante tendencia de recuperación, particularmente en destinos como Los Cabos, como Cancún y Riviera Maya. Esta tendencia se ha mantenido en la primera parte del año, específicamente en los destinos que son servidos por los aeropuertos de Cancún y de Cabos. No así en el caso de los destinos que atiende Puerto Vallarta. Ahí sí tenemos una contracción importante, significativa, en donde, bueno, pues se refleja este tema. Hay que ver también del lado de los mercados. El mercado norteamericano sigue con mucha fortaleza, con mucho ímpetu. Yo te diría que ahí el impacto de Omicron ha sido, pues, más bien marginal. Marginal. Sin embargo, y eso puede explicarnos de alguna manera lo de Vallarta, el mercado de Canadá no acaba todavía de reponerse. Ese es un tema perdón, que tomará todavía algún tiempo. Y ahí es donde es más claro que está afectando. Tampoco lo hacen con toda la fuerza los mercados europeos y sudamericanos. Sudamérica va bastante mejor. Colombia se ha mantenido muy bien, Brasil se ha mantenido muy bien, Argentina reapareció luego de 2 años de prácticamente, bueno, pues estar fuera del radar. Y del lado europeo, bueno, pues los que han estado mostrando cara son España, que se ha recuperado, Alemania, Francia, pero desapareció Reino Unido, que solía ser el tercer mercado más importante para el país, ¿no? Ese es, digamos, el balance. Conviene recordar que para el cierre de 2021, la caída en llegadas de turistas internacionales al país estuvo en el orden del 30%, aunque los ingresos tuvieron un mejor comportamiento porque solo cayeron 20%. En todo caso, como señalabas tú, porque la primera parte del año fue muy mala, del año 2021, ¿no? Ahora, particularmente en la parte de los ingresos, Alberto, hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? Ya dijimos, se cayeron 20%, pero fíjate que el saldo de la balanza turística, esta diferencial entre lo que ingresa al país y lo que egresa por concepto de turismo, prácticamente ya está en los mismos términos que 2019. Yo creo que podemos hablar de las superdivisas turísticas, porque además de tener un saldo ya, primero positivo, muy importante, más o menos 14,000 millones de dólares, este saldo positivo triplica el saldo de la balanza manufacturera, digamos, de lejos contrasta con el saldo negativo en la balanza comercial de alrededor de 11,000 millones de dólares y, por supuesto, con el saldo negativo de la balanza petrolera de 25,000 millones de dólares. ¿Qué sigue para adelante, Alberto? Bueno, pues siguen retos. El tema es que el conflicto bélico por sí mismo representa una amenaza para el turismo mundial, por supuesto. Los flujos asiáticos están muy golpeados, muy castigados, y ahora estamos viendo una nueva ola de pandemia por allá. Evidentemente, los países que dependen del mercado ruso, particularmente Turquía, pues verán nuevamente una afectación. Probablemente los mercados europeos recorten su distancia de viajes como una reacción a lo que está sucediendo, pero sobre todo, y esto yo creo que es, digamos, el tema que más debería estar llamando nuestra atención y observando la evolución, es el tema de la inflación.
La inflación ya hizo acto de presencia, ya mostró sus fauces y no son buenas noticias. El mercado, no sé, España, pues más de 7 puntos de inflación los últimos 12 meses. En el caso de Estados Unidos también, el 7% de inflación. Es un mundo para lo que normalmente sucede. Y si me voy al mercado nacional, pues evidentemente también aquí hay un componente muy fuerte de subida de precios. En el mes de diciembre, la inflación en transporte aéreo, por razones estacionales ciertamente, pero alcanzó un 60%, Alberto. Híjole, 60%. Qué barbaridad, 60%. Y del otro lado, los precios en los servicios hoteleros apenas lograron llegar en diciembre a los niveles prepandemia. Pero aquí la pregunta es, ¿y quién va a pagar del lado de la subida de los costos, particularmente en el tema de energéticos, que es un rubro muy importante en una estructura de costos de la industria hotelera? No está fácil la cosa, siguen siendo tiempos muy difíciles, el mercado nacional está replegado, la economía pues no acaba de despegar. Vamos a tener movimientos, sí, por supuesto, pronto, por la Semana Santa, por algún fin de semana largo, pero todavía no en los niveles prepandemia, y algunos mercados, como el mercado de negocios, pues no acaba de dar color. No. Y entonces el mercado interno está todavía muy apagado. ¿A qué niveles estamos en lo que es el mercado interno, Francisco? En este momento entre 20 y 30% abajo de los niveles previos a la pandemia. No, bueno. Y la inflación, bueno, será un factor que pues mantendrá achatado la demanda, porque obviamente pues cuando empiezas a cotizar y que el costo del avión y que el costo del hotel y que el costo de los servicios, pues empiezas a posponer, ¿verdad? Es correcto, y además también en la parte del mercado que aguanta un poco más, que programa viajes al exterior, pues ya no solo es la inflación dentro del país, sino también la inflación en los destinos internacionales, ¿no? Sí, o sea, te pega doble, ¿verdad? Nosotros decimos que hay, digamos, dos grandes amenazas en este momento, entre muchas otras, y son, por supuesto, el conflicto bélico y la inflación, incluso más ya que la propia pandemia, ¿no? Bueno, pues, Francisco, si me permites, vamos a un corte muy rápido y seguimos platicando. Claro que sí, Alberto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Dinero. Bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tenemos una el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carga por sí existía desde hace el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bueno, estamos platicando con Francisco Madrid. Él es el director general del Centro de Investigación y Competitividad Turística, el Cicotur. Y estamos platicando de la circunstancia que vive el turismo en nuestro país. Un año, con grandes desafíos. Hablábamos del tema de la inflación, hablábamos de la guerra. En el caso de la guerra, Francisco, ¿qué tanto nos pega a nosotros el tema de la guerra? Ya nos decías, por ejemplo, el mercado europeo, ¿no? Que pues va a buscar destinos más cercanos por la guerra. Esa situación supongo que le va a pegar mucho al mercado español, al mercado de Gran Bretaña, que pues de por sí no ha andado bien, al mercado francés. ¿Cómo lo estás viendo? Es difícil tener una película completa, Alberto. Lo que vemos, digamos, son una posibilidad real de que esto suceda. Y además son muchos elementos sobre la mesa, ¿no? De acuerdo con el análisis que hace el Cicotur de la Universidad de Anáhuac, lo que vemos es, por un lado,
Evidentemente el flujo directo de turistas rusos para México pues debería estar prácticamente desapareciendo. Sí. Por allá de hace una década tuvimos 100,000 turistas, que no son pocos, 90% llegando por Cancún, y sobre todo lo importante es que es un mercado de muy alto gasto. Se estima que hasta 3 veces la media de cualquier turista que viene a México. Esos pues prácticamente desaparecerán. Se repuso algo el mercado del año pasado, estábamos prácticamente llegando a 70,000 turistas. Los 20,000 turistas ucranianos que llegaron el año pasado a México, pues también seguramente estarán desapareciendo. En los mercados europeos, yo te diría que la preocupación está en el Reino Unido sobre todo, como lo has mencionado, pero también en el resto de mercados, en España, Francia y Alemania, pues por las propias implicaciones, aunque si tú revisas, y esa es digamos una señal, digamos, de cierto optimismo, la programación de vuelos entre México y España para el próximo verano, te vas a llevar una sorpresa. 3 vuelos diarios de la aerolínea de bandera española, 3 vuelos diarios de la aerolínea de bandera mexicana en la ruta México-Madrid. O sea, 6 vuelos diarios en esa ruta, más el vuelo de Aeroméxico de Guadalajara, el vuelo de Aeroméxico de Monterrey, el vuelo de Europa de Cancún. O sea, vas a tener 9 frecuencias diarias algunos días. No es poca cosa, ese es un buen mensaje porque además, particularmente en el caso de Iberia, pues hay una alimentación muy importante de otros mercados europeos. Yo creo que eso, digamos, hoy todavía está sobre la mesa. Los escenarios pueden ir cambiando momento a momento. No son buenos, ciertamente, pero puede haber algún cambio, ¿no? Del otro lado, pues lo que se está cerrando es prácticamente los destinos de la región, evidentemente la parte de Mar Negro, pero también ya las navieras han cortado esos itinerarios por el Báltico, que en verano es muy importante, a San Petersburgo como destino, ¿no? No es una sorpresa. En el caso ruso, y con eso concluyo el comentario, Alberto, hay que recordar que es uno de los 10 mercados que más gasto hacen en todo el mundo, ¿no? Y que se había replegado luego de la crisis económica de principios de la década pasada y que ya empezaba pues, a dar señales de vida, ¿no? La situación, ahora, insisto, es muy complicada, ¿eh? Ahora, ¿España qué representa para nuestro mercado turístico? El conjunto de Europa es el 10%, 10% de Europa. Todo el total, ¿no? Y el Reino Unido, en los mejores momentos, nos deja un poco más de 500,000 turistas y España está un poco arriba de 300,000. Yo pensé que España era más importante que Gran Bretaña, ¿verdad? Eso como que todo el mundo lo tenemos en la mente, pero el tema es que el Reino Unido tiene muy articulado un producto muy fuerte hacia el Caribe, ¿no? Que es el que genera tráfico muy importante en verano, y por cierto están empezando vuelos también a Los Cabos, ¿no? Y si mal no recuerdo, estaban por también abrir operaciones hacia Vallarta, ¿no? Pero bueno, pues esto se queda un poco en suspenso. Hay que recordar, el mercado europeo es, sobre todo la parte de placer, es un mercado de verano, ¿no? Entonces ahí todavía falta un poco para ver cómo acaba de configurarse las cosas. Ahora, los 9 vuelos que hay, digamos, entre México y Madrid, que habrá en algunos momentos, pues esa es una buena señal. Supongo que esto podría generar flujos mayores a estos 300,000, o no necesariamente, Francisco. Sí, posiblemente, pero también es de doble vía, ¿no? De hecho, hay más turismo de México a España que de España a México. Sí, claro. Verano, tiene razón. Es también una época muy buena para que los para visitar España. Ahora, ¿cómo ves el turismo? ¿Podremos remontar ya en el 2022 que estamos viviendo el nivel prepandemia? ¿Podríamos llegar ya a los flujos turísticos internacionales al nivel del 2019 o todavía no? No, definitivamente no. Y eso no es solamente en México, es en todo el mundo. La Organización Mundial de Turismo trae pronósticos pues, del orden de todavía una caída de 50%, Alberto, abajo de los niveles prepandemia. En el caso de México, no te voy a decir lo que yo pienso, te voy a decir lo que piensa la industria. Nosotros conducimos el panel Anáhuac, y en la versión más reciente que levantamos en el mes de enero, solamente el 17% de los entrevistados, representantes empresariales, cree que la recuperación se dará este año, ¿no?
de lejos la gran mayoría la están viendo para 2023 y adelante. ¿Y en lo que es el mercado interno? El mercado interno, aquí lo que es más o menos lo mismo lo que nos Lo mismo, dice. ¿verdad? Lo mismo. Probablemente el internacional sí pueda consolidarse para 2023 y el nacional probablemente tarde un poco más. Lo que hace diferente las cosas es sobre todo las modificaciones estructurales en el mercado de viajes de negocios, ¿no? Las empresas aprendieron que pueden ahorrar mucho dinero con la tecnología y en momentos donde las estructuras de costos se aprietan, pues uno de los renglones de los que se prescinde son los gastos de viaje innecesarios. Entonces habrá que batallar mucho para que te aprueben un viaje, ¿no? No quiero decir que desaparezcan, pero será mucho más difícil. Y una evidencia clara de esto es el nivel de ocupación que tenemos en este momento en la Ciudad de México. Apenas llegamos al 40%, contra lo normal que debe ser un 70%. Sí que la situación pues parece todavía muy lejana de resolver. Se ve un poquito mejor Monterrey. Por cierto, hay otros destinos de negocios que funcionan muy bien. La frontera está funcionando como máquina, la frontera norte, los destinos traen magníficas ocupaciones. Sí. Con algunos retos de seguridad como estamos viendo en Tamaulipas nuevamente. Tamaulipas. Bueno, muy bien. Pues Francisco, muchas gracias. Te agradezco mucho, ¿eh? Al contrario, Alberto, gracias. Un gran abrazo. Y él es Francisco Madrid, director general del Centro de Investigación y Competitividad Turística, Citotur, de la Universidad Anáhuac. Pues amigos, ya nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.